Buenas tardes. El Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica les brinda un cordial saludo a las personas agremiadas y público en general a la charla El desempleo y las afectaciones en las nuevas tendencias en la criminalidad. Los diferentes eventos que ocurren en nuestra sociedad tienen un efecto sobre la dinámica delincuencial. Por tanto, es necesario estudiar sus variables y posibles efectos. Si en el pasado ya se estudiaba una posible correlación entre la economía de las familias y algunos tipos de delincuencia, actualmente debe analizarse con mayor fuerza esta posibilidad, con el fin de prevenir cualquier expresión delictiva que se vea modificada por esta situación. Los grupos organizados, en su afán por cumplir el objetivo que les permita delinquir y desviar la atención de las autoridades policiales, van a aprovechar la situación financiera de los ciudadanos que no reciben una remuneración acorde a sus compromisos, pero también estarán a la expectativa de aquellos funcionarios que deseen mejorar su condición económica para ofrecer una salida aparentemente sencilla, pero que al final puede tener grandes consecuencias jurídicas. Hoy contamos con la presencia del licenciado Andrés Muñoz Miranda, quien es criminólogo, abogado y especialista en análisis criminal. En el ámbito laboral profesional cuenta con 30 años de experiencia en el organismo de investigación judicial. Es docente activo de la Universidad Estatal a Distancia y Universidad Libre de Costa Rica. Es miembro del equipo de análisis del comportamiento criminal del organismo de investigación judicial, expresidente del Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica. Le damos una gran y cordial bienvenida al licenciado Andrés Muñoz Miranda. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Lauren. Efectivamente, como Lauren lo indica, vamos a estar tratando de conversar un poco con respecto a la variable de desempleo, en el entendido de que el enfoque que le damos a esta variable es un poco pues, académico, porque tratamos también de explicar por qué la consideramos dentro de la criminología como una variable de interés. Lo que sí no es real y que es importante que desmitifiquemos es que la variable desempleo es igual a criminalidad. Eso tal vez es parte como el objetivo general del enfoque que hoy vamos a tener, pues queremos que eso quede claro. Más bien, la idea es entender que el desempleo es una consecuencia de otras subvariables a nivel social que de pronto nos vienen a dar con el traste con la posibilidad de que la persona no se ocupe en un trabajo remunerado, formal o informal. En este caso también vamos a ver que no solo al hablar de desempleo estamos hablando de lo que nos viene a la mente de manera primaria, que es la posibilidad de que no hay espacios para ocupar. ¿Por qué? Bueno, porque no necesariamente el desempleo tiene que ver con espacios sin ocupación. Vamos a ver también que hay un crecimiento en la desocupación, también hay subempleo y otras variables que no son tan típicas de conocer y que de pronto eso es bueno analizar. No vamos a plagarnos hoy de estadísticas en cuanto a desempleo y a criminalidad, solo he traído realmente unos pocos datos. Más bien lo que vamos a tratar de hacer es tener un enfoque más ecléctico, un poco más macro sobre el enfoque de la criminología, cómo interpreta la criminología, por qué es que la criminología interviene en este tipo de elementos y además cuál es el interés preventivo, porque alguien podría plantearse ahorita cuál es el interés de la criminología en esta variable del desempleo, porque relacionan a la criminología únicamente con la comisión de hechos criminales. Y realmente me corresponde también, como siempre, como académico y como profesor en alguna medida, aclarar estos puntos y aprovechar cualquiera de los espacios que tengamos para aclarar a las personas, sobre todo al que no tiene formación en las ciencias sociales, sobre qué realmente es la criminología.
Y la criminología se confunde mucho con la criminalística y es lo que en buena medida hemos venido tratando de promover y de predicar en cuanto a que realmente somos una ciencia macrosocial encargada de los procesos criminales, de los fenómenos y no necesariamente el investigar un hecho criminal en un sitio de suceso. Puedo extenderme un poco más con esto, pero no quiero crear la sensación de que solo vamos a tener una clase de criminología. Pero sí es importante que el público entienda de que somos una ciencia integral, que desde múltiples enfoques tratamos de entender con objetividad qué es lo que ocurre en cuanto a un fenómeno para tratar de implementar pautas de mejora, de control, de contención y pautas preventivas. Es decir, a la criminología, en esencia, no le interesa enviar personas a la cárcel, recolectar pruebas, porque eso es materia de la criminalística. Realmente el enfoque que nosotros queremos darle es a esta relación, entendemos por lógica y porque todos los medios también así lo publican y porque tradicionalmente lo hemos escuchado en otros entornos, de que el empleo tiene una relación con las variables de criminalidad. Lo que pasa es que hay que tener claro que el desempleo por sí solo no es el único elemento que suma en la ecuación para determinar cuáles son los niveles de criminalidad. Más bien, la criminalidad está supeditada a otras variables que vienen por resultado del desempleo. Por ejemplo, no sé, poníamos el ejemplo de la persona que por un estado de necesidad, ahora en esta crisis, de pronto se ve sometida a sopesar, a pesar de sus principios y de sus valores, la posibilidad de participar, porque se le ofrezcan en alguna actividad criminal a raíz de que su ingreso se vio disminuido. Estas son las consecuencias que criminológicamente interesan al desempleo. ¿Por qué? A la criminología. ¿Por qué? Porque entonces las variables implícitas para esa potencialidad de la actividad criminal no están supeditadas únicamente al desempleo, sino más bien también a las condiciones propias de la persona y su contexto. A mejor formación, a mejores principios y valores, posiblemente la posibilidad no vaya a ser tan sopesada por esta persona a pesar de la crisis que esté enfrentando. Pero eso es solo una de las aristas del enfoque. Obviamente vamos a hablar de control social, vamos a hablar de prevención, de victimología, inclusive algo sobre el perfil de la población penitenciaria en cuanto a educación. Y aquí entro en otra variable. La educación también es uno de los elementos intrínsecos en la capacidad de emplear, no solo para el receptor o para el empleador, sino también para el postulante. ¿Por qué? Porque la posibilidad de acceder a un nivel académico mayor, pues posiblemente está asociado a la posibilidad de adjudicarse una plaza de trabajo con mayores réditos económicos o inclusive, dependiendo de la preparación, también un emprendedurismo con buen éxito, que también ahora estamos viendo mucho todo esto, ¿verdad? Aprovechando la crisis, la gente ha evolucionado y ha moldeado. Esto de la evolución de las personas en cuanto a la crisis, a la posibilidad de cambiar el paradigma del desempleo y tratar de emplearse, ya sea en una actividad junto con otras personas de manera virtual, también me lleva a analizar la posibilidad de que la criminalidad también muta y evoluciona a la misma vez que la ciudadanía. Ahorita vamos a entrar un poco en esto. Entonces la idea es hacer un resumen de este enfoque. Hablando de criminalidad, no podemos dejar de lado tratar de explicarle a la población de que cuando hablamos de criminalidad hay un sinfín de subproductos de esta variable. Posiblemente cuando un profesional de las ciencias sociales habla de criminalidad, está hablando de la suma de todos los delitos conocidos y desconocidos que ocurren en un lugar y tiempo determinado. Esto nos obliga también a que cuando hablamos de un fenómeno ahorita como el desempleo y la criminalidad, hablemos de todo el contexto. Es decir, que no podemos hablar solo de desempleo, sino también tenemos que hablar del enfoque económico, de las políticas sociales, de las políticas económicas del Estado, tenemos que hablar de economía y otras variables implícitas en la posibilidad de acceder o tener la posibilidad de adjudicarnos una mejor plaza laboral. Como les decía, criminalidad entonces suma, para decirlo en palabras menos complejas,
la criminalidad que podemos registrar más la criminalidad que no podemos registrar. Esta criminalidad que conocemos como criminalidad desconocida o criminalidad oculta, que es muy difícil de calcular y por eso en las ciencias sociales, en las ciencias criminológicas también hemos venido abordando los fenómenos desde la óptica registrada, que son todos los datos que efectivamente pasan por alguna entidad que nos puedan dar certeza de que el dato recolectado tiene un fehaciente asidero científico. ¿Para qué? Para tomar determinaciones con respecto a esto, a sabiendas de que ese dato es un dato parcial del total de la criminalidad a nivel nacional, porque se comete mucho el error de que a la hora de tener un dato estadístico, en este caso del desempleo o de la criminalidad, que se hagan inferencias con ese único dato genérico hacia toda la proyección social nacional y se quieren hacer inferencias a nivel del macrosocial, entendiendo que ese pequeño gráfico, ese pequeño dato estadístico se puede extrapolar a toda la población, siendo que realmente nunca se tomó en cuenta el contexto, ni la fuente, ni el año de publicación, ni qué realmente quería mostrar el publicador o la fuente de donde venía la información, si efectivamente esos datos son completos o son relativos, si son absolutos, si son parciales. Entonces, aquí la idea es explicarles todo este detalle para que ustedes también, como profesionales, como ciudadanos, como población, tengan conciencia en cuanto a que cuando se topan un dato hay que irlo a contrastar contra otras fuentes, contra otros referentes, para entender realmente si efectivamente es real y si es real también qué tanto se apega a la actualidad, si es tan actual o si tiene algunos vacíos, algún sesgo importante, además que no solamente lo que publica un referente tiene toda la verdad absoluta, sino que podemos encontrar en esto de las ciencias sociales y de las ciencias criminológicas algunos enfoques diferentes que pueden darnos realidades o formas de enfocar ese resultado de forma diferente. ¿Qué es lo maravilloso de esto? Bueno, que a más cabezas y a más resultados, posiblemente mejores opciones de resolución, mejores opciones de control y mejores opciones preventivos. Dentro de los elementos básicos que alguna vez promovimos o promulgamos a nivel nacional e internacional, como el pentagrama criminológico, que es ni más ni menos simplemente la agrupación de los 5 elementos básicos que deberíamos de considerar para hacer cualquier abordaje criminológico. Dentro de esos ya está la criminalidad, que ya la hablamos. También hay que hablar de la delincuencia y de la víctima. ¿Por qué? Bueno, porque también se comete el error que al hablar de delincuencia nos olvidamos que hay partícipes, personas que reciben una agresión, que reciben un daño y que tomamos en cuenta en cuanto al análisis del contexto de esa criminalidad. ¿Por qué hablo de eso también? Bueno, porque las víctimas no surgen de la combustión espontánea. La víctima es una persona que recibe una afectación de un sujeto que decide transgredir la norma. Entonces tenemos 2 sujetos participantes y un resultado. Cuando yo hablo solo de la víctima y me olvido de todos los elementos subsiguientes, posiblemente mis análisis, mis resultados van a tener algún sesgo importante. ¿Por qué hoy tocamos desempleo, tocamos educación, tocamos economía? ¿Por qué vamos a tocar política criminal? ¿Por qué vamos a tocar control social? ¿Por qué vamos a tocar elementos de prevención? En razón de tratar de hacer un poco más completo el abordaje y no quedarnos únicamente con el abordaje de la variable de desempleo, que a la postre, como les decía, y recalco, no es la única asociada al fenómeno criminal del país. Y vamos a ver que inclusive hay otras variables más significativas que se pueden asociar a los delitos que se están presentando en este momento a nivel país. Otro de los elementos importantes a la hora de hacer toda la conglomeración de las actividades criminales, sumado de que conocemos como criminalidad, nos toca al entender esto, porque ese es este diagnóstico, para tratar de poner pautas de control y pautas de prevención. Es decir, tenemos los elementos de control social y prevención social. Cuando yo abordo estos 5 elementos en cualquier diagnóstico, en cualquier trabajo criminológico que haga, en cualquier charla con intención criminológica que haga, muy posiblemente el resultado y el abordaje va a ser lo suficientemente completo, necesario, aunque estoy claro que en algún momento alguien puede apuntalarle otros elementos más a este enfoque. No obstante, la idea es ir promoviendo por lo menos un protocolo mínimo de intervención criminológica en todas las actividades que hagamos a nivel de presentación. ¿Para qué? Para que evitemos la mayor cantidad del sesgo. Aquí vamos entonces a
de que todos estos 5 elementos lo que nos dan a la postre es la suficiente información para entender el fenómeno criminal que estamos analizando o el fenómeno social, porque el desempleo es un fenómeno social y la criminalidad es un fenómeno criminal que estamos tratando de correlacionar para efectos de entender un poco si alguna de estas variables del desempleo también infieren en el crecimiento o en la disminución, ¿por qué no?, de la variable crimen en el país. El fenómeno criminal no podemos hablarlo de manera micro. No quiero que de pronto entendamos que criminalidad estamos hablando de un delito en específico. Estamos tratando de conglomerar todos los acontecimientos criminales del país en razón de entender cómo esta masa se manifiesta en diferentes sectores. Y aquí es donde voy a la fórmula que debemos aplicar todos los criminólogos y todos los cientistas criminales cuando hablemos de fenómeno criminal. Siempre tenemos que abordar 3 elementos básicos, que es el antes, durante y después, porque no se puede hacer investigación sin antecedentes. Yo no puedo venir a hablar aquí con ustedes sin antes haber hecho un preliminar, entender cómo estaban las variables de desempleo, entender cómo está el crecimiento criminal, porque inevitablemente voy a tener muchos vacíos. Entonces, el fenómeno criminal se aborda siempre haciendo un antecedente. Cualquier investigación que hagamos a nivel criminológico va a llevar esto. Les invito a que si quieren ver algún elemento de las variables criminales de su zona, de su país, del país, en su provincia, en su cantón, en su distrito, pueden entrar a la página del OIJ o poniendo en Google estadísticas OIJ y hay un enlace muy amigable ahí que les permite definir por fechas, por provincia, cantón y distrito, la posibilidad de entender algunas variables criminales de su entorno. Para entenderlo, ahora vamos a hablar de contexto también, porque no es solo sacar el dato estadístico numérico. Ya vamos a partir a eso. También otros elementos que deben tomarse en cuenta en la fórmula del fenómeno criminal para estar más completos son elementos de modo, tiempo y lugar. Es decir, yo no puedo hablar del fenómeno del desempleo o de la criminalidad sin entender en qué contexto se da. Es decir, hay criminalidad a nivel rural que no va a ser compatible con la criminalidad que vemos a nivel capitalino. ¿Por qué? Porque faltan las condiciones ambientales. Entonces no vamos a ver, no sé, voy a poner un ejemplo súper drástico y súper claro. No vamos a ver que en el cantón central de San José, en la avenida central, nos van a reportar un robo de ganado. Muy difícil, es muy extraño, ¿verdad? O un destace. Que posiblemente en las condiciones actuales de desempleo, posiblemente veamos alguna rúbrica importante, alguna variable, alguna modificación en la dinámica estándar que hemos visto con el tiempo del robo y destace de ganado en las zonas rurales. ¿Por qué? Pues porque es el robo de un material más comestible a corto plazo. Entonces, posiblemente podríamos ver alguna variable ahí. Esto en razón de la crisis por la pandemia, aunque ahora con los datos que les traigo, vamos a ver que no necesariamente. ¿Por qué? Porque la criminalidad muta y muta de acuerdo a las particularidades del entorno. Nosotros venimos hablando de esto desde nuestra escuela cartográfica, que inclusive, si bien no es la más famosa de nuestras escuelas a nivel criminológico, ingratamente, es la escuela que más se mantuvo en el tiempo, estuvo vigente con los clásicos y con los positivistas y pospositivistas, inclusive con los enfoques sociológicos. Lamentablemente, por algún motivo, nunca se le ha permitido tener esa hegemonía, pero resulta que esta escuela se mantiene vigente hasta el tiempo. Todo lo que hablamos de análisis geoespacial a nivel criminológico tiene que ver con la escuela cartográfica y con lo que planteaban nuestros predecesores en cuanto a qué, el entorno, el ambiente modifica las condiciones, no solo del ciudadano común, sino también de la criminalidad. Es decir, la criminalidad va a mutar de acuerdo a sus necesidades. Dentro de las particularidades que vamos a entender aquí, es una variable que conocemos como resiliencia, que no es ni más ni menos que esa capacidad que tiene la persona, en este caso hablando del crimen y de las agrupaciones criminales, de reconstituirse a faltantes de algunos de sus miembros o algunas dificultades del entorno. A mayor capacidad de las entidades gubernamentales de controlar o disminuir la posibilidad del entorno de las actividades criminales, es muy posible que empecemos a ver nuevas modificaciones, nuevas variables de la criminalidad en razón de saltar esos muros que las autoridades van poniendo. Esto lo vemos diariamente en los aeropuertos, en el tráfico de drogas,
en las modalidades de estafa, en algunas particularidades de delitos en las zonas rurales, como hablaba ahora de los delitos de estasis y robo de ganado. El entorno, el estudio social, que como les digo, mutamos también a nivel de las ciencias criminológicas, estudiar cómo nos interesamos nosotros en esto del desempleo. ¿Por qué nos interesamos en esto del desempleo? Bueno, porque es una variable de orden que tiene injerencia en la economía del país, y si ustedes han escuchado las noticias y han visto, efectivamente, todas las variables que están asociadas al desempleo vienen perjudicando el Producto Interno Bruto del país, sobre todo algunas actividades más significativas como el turismo y las actividades de comestibles como restaurantes y todo lo que tiene que ver con el ocio en el deporte y en los bares y restaurantes, ¿verdad? Entonces, desde los siglos XVIII y XIX, la criminología se viene interesando en esto porque efectivamente el desempleo como tal causa parte de lo que conocíamos como la desestructuración social, un desasosiego social, desestructuración, o en algún momento los predecesores lo denominaron como anomia. Y anomia en algún momento lo vimos como simplemente la falta de normas. Pero con el tiempo hemos venido mutando también a nivel del enfoque criminológico a entender de que no solo la falta de normas, sino la escasez de las normas objetivas e inclusive el desacierto que causa en la población, el exceso de normas y algunas normas oscuras que son muy difíciles de implementar también. ¿Por qué? Porque la respuesta legislativa al clamor popular cada vez es más a nivel de gestionar normativa, independientemente de que esa normativa sea necesaria o no indispensable. A veces preferimos legislar en razón de otras variables colaterales a legislar en razón de la seguridad ciudadana. Pero bueno, así es como ocurre en los estados de derecho y en los estados de política como los nuestros, donde el clamor popular de pronto gana la batalla a las necesidades más importantes de la sociedad, como es la seguridad. Hablo de esto, ¿por qué? Porque también, me voy a desviar un segundo para dejar la cuña, cuando vemos la mutación criminal, por ejemplo, en este momento, hemos visto y conocemos desde hace 10 años para acá, más o menos con gran fortaleza, que existe una variable que ha venido mutando y que se ha venido manifestando, que es la famosa estafa mediante el hacerse pasar por un funcionario público, por alguna entidad pública, por algún ente que te va a devolver algún dinero, le piden por medio de llamada telefónica o de correos a los ciudadanos alguna información, y de acuerdo a todo lo que se ha venido manifestando, han encuadrado todo un escenario de manera que el ciudadano, lamentablemente, cae en la estafa y participa de los depósitos o de facilitar la información para que el mismo delincuente sea el que extraiga el dinero de sus cuentas. ¿Por qué hablo de esto? Porque hemos legislado en razón de muchas cosas, pero este fenómeno lo tenemos marcado hace 10 años y en un solo lugar o en dos solo lugares. Es un fenómeno criminal muy concentrado en 2 centros penales del país. Sabemos dónde está la cantidad de la población, quiénes lo hacen, cómo lo hacen, y hace 10 años no logramos ponerle fin a esta situación. Y este asunto, lamentablemente, a pesar de que no ha puesto por la exacerbación de legislaciones, lamentablemente sí tiene que ver esta vez específicamente con una situación legislativa de un permiso especial para poder cerrar de una vez y por todas todo lo que es el acceso a la señal telefónica a los centros penales. Y acabamos con el problema. Pero, como les digo, en un país de democracia, la mayoría perjudicada en este caso no necesariamente es el que manda, sino el clamor popular. Pero bueno, hablo aquí entonces y queda claro cómo la criminalidad va mutando no solo de acuerdo ahora a la pandemia, sino también a las particularidades de la tecnología, que es algo que vamos a hablar al final también, porque es necesario y justo aclarar de que las autoridades gubernamentales trabajan con un presupuesto habitualmente a 2 años plazo o 1 año plazo, y la criminalidad no tiene estas limitaciones, no tiene limitaciones presupuestarias, no tiene limitaciones de transporte, de desplazamiento, de captación, incluso de reclutamiento, sobre todo en estas situaciones de crisis, y entonces las personas desempleadas son más susceptibles de ser reclutadas por la criminalidad organizada, sea para delitos de orden del narcotráfico,
e inclusive para el uso de actividades de sexo remunerado y otras actividades similares, que ya lo hemos visto también, que se ha reflejado en los países de Europa y que se ha exacerbado en estos tiempos en esos países. También cuando ingresa o cuando nacemos a la vida como ciencia a la a que el ambiente también, y se suma a la escuela cartográfica en cuanto a que el entorno y a las particularidades de cada quien son las que realmente modifican la conducta criminal y dejamos atrás todo aquello del criminal nato. Ahora bien, estas particularidades que tienen que ver con desempleo ya están marcadas, inclusive hay diferentes estudios del INEC, hay diferentes estudios del Ministerio de Trabajo. Ahora algunas entidades y algunos medios noticiosos se han dado a publicar también algunos elementos sobre estos y sabemos que el desempleo está asociado a la capacidad adquisitiva de la persona, a la satisfacción de las necesidades básicas e inclusive también algún bienestar social y algún bienestar emocional. Entonces, no podemos desasociar el desempleo de este sinfín de variables que están asociadas y relacionadas con él, como la educación también, porque de pronto entonces perdemos la vista de que esto es integral. Y el posible resultado para una mejora a nivel del desempleo no es ni el resorte ni solo de la criminología, ni solo de una institución gubernamental. ¿Por qué? Porque resulta que, como hemos venido viendo, la interinstitucionalidad va a ser básica en esto, que es lo que no hemos logrado. Resulta que tenemos un sinfín de entidades gubernamentales trabajando en razón del desempleo, en razón de la mejora en la economía, en razón de buscar espacios para ofrecer campos de trabajo, llamar al turista, etcétera, y resulta que cada quien trabaja por su lado. Entonces resulta que cada estrategia va a tener resultados positivos parciales y negativos. ¿Por qué? Porque si no nos ponemos de acuerdo, posiblemente estemos duplicando funciones y segundo, el resultado macro que queremos reflejar no se va a poder ver. Esto nos pasa a nivel también de la educación y aquí retomo el tema de la educación. ¿Por qué la educación es importante y significativa? Bueno, porque resulta que también hay una ecuación básica que nos dice que a mayor nivel educacional es posible, porque no en todos los casos, pero es posible que tengamos acceso a una mejor plaza laboral. ¿Por qué digo que es posible? Porque también a nivel educacional hemos fallado en algunos elementos. Algunas variables asociadas al desempleo indican también de que hay desocupación porque las personas que tienen no tienen las competencias. Y cuando llegan a la entrevista de trabajo, lamentablemente, el empleador se da cuenta de que tiene 10 títulos, pero no tiene ni competencias para trabajar en equipo, la iniciativa, la disciplina, la honestidad, la honradez. Para eso son todos los test psicométricos que le hacen a uno cuando entra a trabajar. Entonces resulta que el desempleo está asociado a la educación, porque resulta que hemos sido ineficientes, ineficaces, tal vez. Me refiero a que hemos dado por vasto de que en la academia, que el muchacho aprenda matemáticas, estudios sociales, ciencias y biología es suficiente para que pueda optar por un buen espacio. Y que en la universidad pues reciba todas las materias que pueda recibir, pero nunca, dentro de toda la formación, de todos los años escolares, todos los años de colegio, nunca se promovió con fortaleza, con sostenibilidad, con supervisión constante y como toda una materia de consecutividad de logros durante todo el proceso educacional, la variable de habilidades y competencias. Entonces el muchacho sale sin esto, evidentemente no va a conseguir trabajo, porque toda la mayoría de los trabajos te hacen test psicométricos donde te miden la capacidad de trabajo en equipo, la capacidad de otras variables que ya hablamos y no quiero repetir, ¿verdad? Otro elemento importante de educación que no se toma en cuenta, que tiene que ver con el desempleo, el educacional o la deserción también. Es decir, tenemos un sistema educacional que a lo sumo viene dándole algún medicamento al efecto de la exclusión, pero no es suficiente porque aún tenemos población que no tiene
la capacidad educacional básica siquiera. Y con esto quiero pasar directamente a un ejemplo que es el de la población penitenciaria. Para esos 2 años que se plantea una política penitenciaria, se hace un estudio del perfil de la población penitenciaria y resulta que en ese perfil nos damos cuenta de que un aproximado de un 60% de la población penitenciaria, tanto en mujeres como en hombres, no tiene terminado ni la primaria, o primaria y menos. Apenas un 30% de la población penitenciaria tiene un 30% tiene la secundaria incompleta. Entonces, obviamente, si relacionamos la variable educación con la variable desempleo, muy posiblemente vamos a entender de que si la persona no se capacita, no tiene la educación formal básica, sumado a lo otro que nos falta para fortalecer, pues de pronto es posible que estas personas se vayan inmiscuidas o relacionadas a que en su entorno las lleve con otras variables más, no solo el desempleo, a participar en actividades criminales. ¿Por qué podemos decir esto con certeza? Porque la población penitenciaria, en su mayoría, casi un 75-80%, entonces, sumando todos los parámetros, no tiene secundaria completa y una gran mayoría no tiene la primaria completa. Eso no lo digo yo, sino que lo dicen los datos del mismo Ministerio de Justicia. Otro elemento importante que quiero dejar también y que me gustaría hablarlo también en cuanto al desempleo y la criminalidad es que lamentablemente hay espacios laborales que no están siendo ocupados. Efectivamente, hay situaciones de desempleo y hay situaciones de despidos a raíz de la pandemia, pero esta pandemia también dejó en evidencia que el costarricense ya no quiere optar por ciertos trabajos que son de orden obrero, material, y que de pronto no tienen una remuneración significativa con respecto al título. Estamos claros que de pronto si yo estudié, quiero una remuneración de acuerdo a mi título, pero si no he conseguido, el costarricense parece que no quiere optar por otras opciones, ni quiere empezar de abajo, sino que quiere empezar de una vez en la línea que le marca el título que potencia, pero no necesariamente debe ser así. Esta pandemia puso en evidencia eso. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta de que mucha mano de obra extranjera era la que hacía el trabajo obrero en cuanto a la recolección de fruta, por ejemplo. Eso también me permite desmitificar algo más. Resulta que las variables de delitos asociadas a la población extranjera no suman ni un 9% del total de la criminalidad registrada en OIJ por denuncias, y entonces eso también nos permite indicar con certeza que el grupo más amplio de criminalidad del país y los autores son nacionales, aunque hay un pequeño porcentaje de extranjeros involucrados en criminalidad. Entonces, la migración y desempleo y criminalidad, por ahí nos va quedando un poco más claro. Podríamos entrarle más a todos los detalles, lo que pasa es que el tiempo se nos va muy rápido, apenas me quedan ya como 10 minutos o menos, ¿verdad? En el ámbito nacional, la tasa de desempleo entonces sumó un 24%, pero también es importante indicar que si bien es cierto aumentó de un 8 o un 12% de lo que venía manifestando el año pasado, el problema del desempleo ya venía, ¿verdad? Hubo un auge, un crecimiento desde antes de la pandemia. Entonces, pues la pandemia sí tiene sus cosas negativas, también tiene sus cosas positivas. Algunos el INEC publica por ahí de que hubo un alto porcentaje de empresarios que a pesar de la crisis empezaron a evolucionar y también resilientemente crearon nuevas empresas y empezaron a hacer nuevos enfoques en cuanto a las ventas virtuales, en cuanto a cómo acercarse al cliente de manera segura, de los protocolos, y bueno, entonces hay algo positivo. No todo el mundo delinque porque no hay desempleo, que eso es muy importante también. Dentro de la variable. Dentro de los índices de desarrollo humano también es muy importante tomar en cuenta de que, no sé, curiosamente, desarrollo humano, desarrollo de la pobreza, el índice de pobreza, perdón, y otros índices que están implícitos en las variables que nos miden a nivel internacional, casi no se habla de desempleo, es lo curioso, pero sí se habla de educación relacionado con desempleo. ¿Por qué? Porque se relaciona al desempleo, a la educación con el poder adquisitivo de las personas y por consiguiente relacionado a la posibilidad de un mayor acceso a remuneración económica por un trabajo más retributivo, ¿verdad? En cuanto a la criminalidad registrada que tenemos ahorita por parte
del OIJ, que como les explicaba al principio, única y exclusivamente, esto es un pequeño ápice del total de la criminalidad real del país, podemos entender que a raíz de las medidas restrictivas y a pesar del desempleo, la criminalidad de forma genérica, si la sumamos, disminuyó. OIJ venía en los últimos años sumando aproximadamente un 6% de más de denuncias cada año, a pesar de que OIJ no recibe no se le ha aumentado la capacidad presupuestaria, sino que más bien se le ha disminuido, y además no se le ha permitido la creación de plazas de investigación. OIJ le viene haciendo frente hace más de 5, 6, 7 años más o menos, a un aumento en la criminalidad de un 7% de manera general, algunos delitos más significativos de otros. Vamos a ver que los delitos que más disminuyeron en la pandemia fueron los delitos, por lógica, ya lo habíamos vaticinado en otros programas que hemos estado a nivel de los medios de comunicación, en cuanto a que los delitos de calle, como el asalto, como el robo de vehículo, como otros delitos de esos tipos, han venido en una franca disminución. Ahora, no a llegar a cero, pero sí por lo menos han tenido un impasse. De pronto se ven algunos vestigios de esa evolución criminal que veníamos hablando y donde de pronto vemos picos de crecimiento. La criminalidad va a volver a retomar definitivamente, el narcotráfico no paró y otras actividades como los fraudes no disminuyeron, sino que más bien se mantuvieron o aumentaron. Algunos hechos de violencia intrafamiliar, como las agresiones, los femicidios, que no podríamos todavía catalogar como feminicidios en algunos casos, pero la muerte en condición de mujer también se mantuvo con respecto al año pasado. Es decir, a pesar de que estuvimos enclaustrados en varios meses y que las particularidades de las restricciones no nos permitían circular de manera libre, resulta que estos rubros sí se mantuvieron. La muerte por ajusticiamiento, que es un homicidio agravado, o se mantiene similar al año pasado. Uno esperaría que hubiera disminuido por todas las medidas restrictivas de noche y de día, y no se dio así. Quiere decir que el narcotráfico logró adaptarse a todas esas particularidades y de pronto sigue en sus actividades comúnmente. Es muy difícil, y aquí quiero desmitificar también algo que lo traía ya anotado. Las policías, las autoridades policiales no son las encargadas de disminuir el índice de la criminalidad. Aun cuando eso es lo que la gente entiende, resulta que esto está más asociado a la política de persecución penal, y es lo que las autoridades judiciales gubernamentales le encomiendan a los entes policiales para realizar, para tratar de encontrar los elementos probatorios para los delitos. Esto a OIJ por ley se le encomienda, y cada vez vemos más donde las policías del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Seguridad Pública e inclusive las policías municipales cada vez se adhieren más a actividades más represivas que preventivas. ¿Por qué? Porque la criminalidad aumenta y no hay policías para tener uno en cada esquina. Todas las autoridades policiales se han venido uniendo para reforzar los actividades operacionales y tratar de contener. Lo cierto es que el fenómeno criminal no se contiene con la policía ni con más leyes, sino que con un cambio en el paradigma social de la educación y una política social diferente. Pero resulta que esta política social requiere cambios a mediano o largo plazo. Y entonces, cuando una variable implica crear una serie de procesos para garantizar el empleo y un empleo digno, resulta que no es viable invertir en esto a las autoridades gubernamentales, porque se va a llevar más de los 4 años de gobierno, y quien se va a llevar los réditos de este tipo de proyectos va a ser el otro gobierno. Y eso lo vemos a cada rato a nivel de asamblea legislativa, a nivel de proyectos, donde cada gobierno en trance pues nos cambia los proyectos que ya venían con alguna sostenibilidad. Como les decía, los meses de marzo en adelante, OIJ registra, y hablo de OIJ porque es el dato más certero que tengo en cuanto a criminalidad registrada, aunque hay más criminalidad registrada, pero en este caso el más accesible, que está en una página libre, y resulta que me muestra que las denuncias disminuyeron
Pero estas denuncias pueden disminuir por muchas cosas. También por la posibilidad de que, a pesar de algunos delitos, el denunciante prefiera no acceder al sitio de denuncia por efectos de cuidarse, de no contagiarse también, no necesariamente porque no existieran delitos, ¿verdad? Por desinformación de los medios, por algún efecto negativo en cuanto a la percepción de las autoridades policiales a nivel del trabajo en pandemia o de los entes gubernamentales. Aquí es importante esto, ¿por qué? Porque quien no conoce el contexto y no analiza el contexto del fenómeno que está tratando de revisar, resulta que pueden irse a los mapas de calor que se sacan fácilmente también en esta página y entender que donde no hay manchas rojas, no hay criminalidad. Entonces también hay que ir a analizar algunos efectos del contexto social, porque hay comunidades que ya por el riesgo social en el que viven y por algún antecedente histórico no denuncian tanto. Entonces puede ser que engañosamente encontremos en algún sector conflictivo del país un mapa de calor que nos muestre las manchas significativas que podríamos encontrar en otros sectores que sí son más acordes con la realidad de su criminalidad. Entonces, hablo de esto, ¿por qué? Porque hablar de criminalidad no necesariamente es contar números, no necesariamente es ver un gráfico, no necesariamente es ver, y por eso no les traje una presentación con gráficos ni con números, porque me interesa más que ustedes aprendan a entender y a comprender cómo interpretar, y que cuando se topen con un dato estadístico de pronto no exacerben el hecho de cómo interpretarlo, sino que empiecen a analizar las variables de modo, tiempo, lugar, antes, durante y después, quiénes son las víctimas, quiénes son los victimarios, dónde acontece esto, es reciente, hay algunas particularidades que han hecho que esto disminuya o que esto aumente. Entonces, de esa manera estoy casi seguro que no vamos a errar mucho en los resultados que vamos a tener, más que si yo les trajera unos datos estadísticos para que ustedes se los aprendan de memoria, que eso no es la ciencia de una charla de este tipo. Pienso que desde un enfoque más académico podemos proyectar más a la criminología, qué es lo que entendemos por esto, que somos más macrosociales, que tratamos de interferir en todos los procesos sociales con las comunidades, en las municipalidades, en las escuelas, en las asociaciones de desarrollo, donde podemos tener enfoques o propuestas preventivas o de control que a la postre se transformen en una disminución, ahí sí, porque es el trabajo comunitario integral con la municipalidad, con la escuela, para tener efectos positivos en la criminalidad. Por otro lado, también, creo que ya me queda poquito tiempo, como les decía, hay un efecto significativo que sería importante que de pronto también a la hora de analizar lo llevemos a colación, que es también que en la academia o dentro de lo que aprendemos, pues se nos enseña a que la prevención y el control social no son variables necesariamente paralelas, pero yo tengo un enfoque diferente y creo que tenemos dos grandes líneas de prevención que podemos hacer entendiendo lo que es la criminalidad, cómo disminuir el desempleo, pero también entendiendo cómo podemos interferir a nivel social, que es, hay una actividad preventiva que es muy represiva, que es muy reactiva, como les decía antes. Esto tiene que ver mucho con el control social, con el control social formal, donde entran a colación todas las potestades del poder inquisitivo del Estado para imponerle a las personas comportamiento, y ahí es donde entonces los estrados judiciales y las policías entran en vigor. Pero sería más oficioso a nivel criminológico, a nivel social, que lográramos una política integral, que en algún momento el Estado nos escuche, nos entienda, de que no solo trabajar desempleo, no solo trabajar economía, no solo trabajar educación, sino que de manera integral, ojalá pudiéramos promover la creación de un instituto más. De por sí existen muchos institutos a nivel nacional que no sirven para mucho, y que de pronto exista un instituto criminológico que se encargue de ser el gran orquestador de las estrategias a nivel nacional, para que no haya duplicidades y para que no haya estrategias aisladas en cuanto a la prevención de la criminalidad. Es decir,
un gran orquestador criminológico que traiga a la mesa a trabajar al IAFA, que traiga a la mesa a trabajar al Ministerio de Educación, que traiga a la mesa a trabajar al MIDEPLAN, que traiga a la mesa a trabajar al Ejecutivo, que traiga a la mesa a revisar todos los planes del Legislativo para ver si efectivamente las normativas tienen algún sentido lógico, algún espíritu real y que van a causar algún efecto en la prevención, porque la mayoría de las legislaciones penales no tienen ningún efecto en la disminución de la criminalidad. Ya eso lo hemos venido comprobando hace 130, 200 años, inclusive antes de los clásicos. Nosotros hemos venido entendiendo de que aumentar las penas y crear más leyes no disminuye la criminalidad. Eso se sabe. Lo que pasa es que se ha vendido como la política de persecución erróneamente como si fuera una política criminal. Realmente la política criminal no es eso. La política criminal es la participación ciudadana integral con todas las instituciones del Estado, trabajando como una orquesta al unísono en razón de tratar de encontrar viabilidad a todos los problemas sociales. En este momento, con la crisis que tenemos, debería haber un grupo ya creado desde el inicio de la gripe con actores sociales importantes que estén permeando al gobierno de posibles soluciones, de posibles actividades que permitan no solo el crecimiento económico, el desarrollo social, que a la postre el resultado de esto va a ser una disminución en la criminalidad. La criminalidad no se disminuye con cárcel, la criminalidad no se disminuye con policías ni con leyes, por lo menos leyes penales, ¿verdad? La criminalidad, los países que han logrado disminuir la criminalidad en algunos aspectos, sobre todo la más violenta, que es la que causa una percepción de inseguridad más marcada en el ciudadano, han invertido en la conformación de un nuevo aparato educativo, de un nuevo sistema de empleo, de una inversión diferente, de un acceso a la capacidad de implementar garantías y viabilidades y exoneraciones para quien tiene realmente la posibilidad de hacer sus pymes, sus emprendimientos, ¿verdad? Y de pronto con eso han logrado resultados positivos. No lo invento yo, no lo digo yo, ahí están los datos de los países que lo han logrado y efectivamente la criminalidad violenta se puede disminuir, no a corto plazo, a mediano y largo plazo, pero no con leyes ni con policías, como les decía, sino esto va a ser posible, sí o no, sí o sí, cuando creemos un solo instituto que sea el gran orquestador de todos los instrumentistas del entorno social del país y que nos pongamos a tocar la misma canción todos al mismo tiempo, bajo la batuta de un mismo director de orquesta. Creo que con esto termino, aunque tengo más detalles ahí, pero no quiero abundarlo también con datos estadísticos. La verdad es que creo que ya hicimos alguna relación o correlación importante. Espero haber sido de alguna ayuda para ustedes. Quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias, don Andrés. Vamos a iniciar el periodo de preguntas. A nivel policial, en materia de la policía administrativa, fuerza pública o municipales, por el aumento en la criminalidad en ciertos delitos, ¿existirá un abuso en los límites legales o choque de interés legal entre la policía administrativa y la policía judicial al verse la primera obligada a perseguir la criminalidad antes que prevenirla? Sí, bueno, tal vez el choque legal o de abuso de autoridad no, porque nuestros lineamientos, nuestra legislación autoriza a las policías administrativas a actuar en potestades similares a la judicial cuando así se requiere, cuando sea necesario. Inclusive, también nuestra legislación permite el arresto civil. Inclusive como ciudadanos pudiéramos participar de un arresto, de una detención. Se ha exacerbado porque el asunto del trabajo policial, de la policía administrativa y municipales, en razón de la represión. Bueno, obviamente porque hay un crecimiento significativo a nivel de la criminalidad y el aparato estatal tiene muchos años de no dotar ni de recursos más, ni de más población de investigación, ni de más funcionarios a todas las entidades judiciales, policiales y administrativas. Es decir, si no se trabaja de forma integral y no nos permitimos la posibilidad de que cada uno colabore en ciertos momentos, esto sería un caos social, ¿verdad? Por supuesto. El énfasis de la mayoría de asambleas legislativas ha sido el de represión y punitivas.
más que el desarrollo de políticas integrales que ataquen los orígenes del desempleo. ¿Cómo podemos hacer que este enfoque cambie? Esta pregunta nos la hace Paula Piedra Vázquez. Sí, lamentablemente, y por una cuestión cultural, y cuidado, si no de idiosincrasia nacional, somos eminentemente reactivos. Es decir, vender prevención en el país, vender anticipación, ha sido una de las tareas más difíciles de la criminología, máxime que somos una ciencia novedosa, ¿verdad? En este país, aunque no en otros, pero sí, a nivel mundial también ha costado mucho. Ese enfoque anticipativo, preventivo ha costado mucho. ¿Por qué? Porque nuestras autoridades nunca han visto esto como una inversión, sino como un gasto. Entonces, anticipar y tratar de plantear las variables que a la postre nos permitan tener contención para algunos factores que nos podemos topar en el camino para prevenir el desempleo y con esto otras variables asociadas al desempleo, resulta que es muy difícil. Y lo voy a poner muy claro, cambiar el aparato educacional y darle un nuevo enfoque, un poco más holístico, un poco más de habilidades, un poco más de competencias, posiblemente va a tener un mejor resultado en la ampliabilidad del país. Pero si yo le vendo esto al gobierno, posiblemente no logro convencerlos porque no lo van a ver así. ¿Por qué? Porque hasta que no veamos que el desempleo está en un 70%, posiblemente no van a decir, hay que hacer algo, porque evidentemente somos así. Ahora, sí, la solución ¿cuál es? Tratar de seguir adelante con todas estas charlas, con todas estas actividades que es el colegio, con toda la injerencia que podemos hacer desde nuestros barrios, desde nuestros pueblos, tratar de inferir en cuanto a la opinión, hacer entender a la jerarquía administrativa del Estado de que es necesario empezar a anticipar y a dejar de ser tan represivos. La represión sale muy cara. Estamos viendo en los sistemas penitenciarios. El 70% de la población penitenciaria de este país son personas con medidas cautelares, con medidas de prisión preventiva. Imagínense, el 70%, es decir, ni siquiera el hacinamiento de nuestra población penitenciaria está adjudicado a las personas que tienen sentencia firme. Entonces, hemos exacerbado el uso de la normativa, de la represión, y estamos causándonos un problema. Los juzgados de flagrancia, imagínense, o sea, esto es como una panadería tirando pan todos los días. No hay una forma en que el sistema penitenciario pueda hacerlo. Cuando no encontremos los mecanismos para tratar de convencer al gobierno que hay que invertir en prevención, en anticipación, para evitar que llegue tanta gente al sistema penitenciario, hasta ese momento no vamos a ver resultados positivos. Muy importante lo que usted decía respecto a los actores que tienen que participar. Por ejemplo, las municipalidades, ¿verdad? El gobierno local tiene que influir de manera fuerte en esto. Una última pregunta, don Andrés. ¿Qué opina en el sentido que se elabore un censo dentro de la población desempleada para conocer cuál es el oficio o profesión que ofrece esta población, para así poder ofrecer puestos de trabajo en estos campos? De hecho, me parece que el INE anda por ahí, ¿verdad? Claro, exactamente esa es la idea. Hay que hacer un diagnóstico, ¿verdad? Hay que hacer un diagnóstico en el cual comprendamos, inclusive puede ser un tema de tesis para algún estudiante que esté próximo a postular, o sea, entender cuáles son las características, el perfil de esta población desempleada, ¿verdad? Para ver todas las potencialidades y habilidades que tienen, no solo la carrera académica que tienen, porque puede que no podamos conseguir ahorita un puesto de criminólogo, pero podemos conseguir otros puestos que a la postre, en el aprendizaje y en la evolución propia del desarrollo sano de la función, le puede hacer crecer y de pronto pasar a un puesto considerablemente cercano a la profesión. O sea, ahorita no solo la criminología tiene problemas, el derecho, medicina, sociología, o sea, hay una serie de carreras que tienen un problema. Hay que idear la forma de hacer, ojalá integralmente, ¿por qué no? Claro. Que los colegios profesionales se unan y de pronto hagan un diagnóstico sobre el perfil de las personas desempleadas y para hacer esas casitas y determinar si por alguna medida se pueden dar prioridades a algunas de las necesidades de empleabilidad del Estado o de la población. Perfecto. Don Andrés, una última pregunta. ¿Cómo podríamos realizar un modelo integrador para el desarrollo de la política criminal en campos más especializados como la criminología vial, cuando el carácter retributivo del sistema que tenemos actualmente impide o rechaza las propuestas dirigidas a la prevención y resocialización? Claro. Y no hablemos solo de criminología vial, hay otros enfoques, criminología urbanística. Y la gente diría,
¿Cómo? Claro, el aseo, el ornato, desde nuestros tiempos hablábamos con ventanas rotas y las teorías de las ventanas ambientalistas o ecológicas que llamábamos, sobre esas particularidades del entorno. Entonces, no solo integrar la educación vial, sino el conocimiento, el empoderamiento de los estados de la comunidad, la preparación en seguridad tanto de todos los miembros, la posibilidad de hacer el enfoque, de tomar el enfoque preventivo integral que marcan nuestros predecesores, donde participa todas las, ni siquiera, no solo profesionales, sino toda la ciudadanía. Muchas veces dejamos de lado de todo lo que es la política criminal a la ciudadanía y resulta que sí, son los que tienen las mejores ideas. Ahorita hay toda una propuesta a nivel nacional con transparencia y participación ciudadana, donde todas las entidades gubernamentales les estamos dando alguna cabida al ciudadano para que participe y nos aporte ideas. Bueno, eso es parte de la apertura. Hay que ir cambiando el paradigma porque somos muy cerrados y esto no es de la noche a la mañana, pero sí, toda la razón. Hay que ir haciendo toda una apertura de espacios para que empecemos primero a convencer al administrador y de paso al administrador general, que es nuestro estado, y de pronto a los administradores regionales, que son las municipalidades, de que también tienen responsabilidad sobre el acontecer de su comunidad. No solo en el aseo y el ornato, sino también en el acontecer criminal. Por supuesto, las municipalidades que conocen a sus ciudadanos, ¿verdad? Es lo más importante. Queremos agradecerle, por supuesto, a don Andrés. Muchísimas gracias por compartir su conocimiento. Sin duda nos vamos con ideas muy importantes, modelo integrador, que es sumamente importante, la educación, que como siempre le hacemos un llamado, por supuesto, y a seguir presentando propuestas. A todas las personas les agradecemos su participación, les agradecemos que nos acompañaran el día de hoy. Los invitamos a que formen parte de cada una de las charlas que estamos brindando desde el Colegio de Criminólogos y también, si tienen la oportunidad, ver estos videos en el canal de YouTube, que ahí va a estar toda la información. Muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias a todos y todas. Buenas noches. Gracias.